Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Pues aquí con un nuevo vídeo. Esto es un vídeo de reacción a un vídeo que me ha hecho mi querido amigo Boris Soto, católico apologista. Y, y bueno, creo que me lo mandó especialmente para mí, utiliza mi rostro, se dirige a mí muchas veces en el vídeo y creo que es un vídeo completamente falaz, malintencionado, difamatorio. Y querido Boris, si intentabas desacreditarnos, pues creo que no te servirá de mucho y vamos a intentar explicarte algunas cositas y llamarte a la reflexión con cariño, con respeto, con educación. Cosa que por desgracia a veces no tenemos en nuestra vida. Bueno, en este vídeo, que le llaman la cara oculta de los santos de los últimos días o el rostro oculto, no sé exactamente, pero algo así como que tenemos doble cara, empieza a hablar de la iglesia, que si los misioneros son muy educados y tienen una vista muy formal y muy educada, que todo el mundo los considera muy bien, pero que eso es falso y es hipócrita por nuestra parte, porque hay un tal Carlos Ortiz por ahí, que tú hace un poco un debate parece ser con él, no lo he visto, pero que se puso en plan irrespetuoso y hasta insultó a los que estaban con él y que esa es la verdadera cara de los santos de los últimos días y tal. Pues vamos a reflexionar un poco sobre esto realmente y vamos a darle una vuelta y vamos a hablar un poquito. Creo que criticar a una organización, un grupo, una iglesia por lo que haga una persona es completamente injusto e inexacto, porque lo que haga una persona no tiene por qué importar a los demás. Por supuesto, si es algo reiterado, si es común o si es algo en una persona de alta responsabilidad, sí que sería serio, que eso no lo consideras tú. Pero un miembro común y corriente que haga algo que no sea correcto será lo más normal del mundo. Habrán siempre ovejas negras que decimos, siempre habrá algún lobo entre el rebaño de las ovejas. Así es que sacar eso para difamar a todo un grupo y a toda una sociedad, todo, en este caso una iglesia, me parece completamente injusto. Nuestra iglesia, si precisamente algo de fama tiene, entre otras cosas, es de ser muy respetuoso con los demás, de no hablar nunca mal de los demás, de no faltar al respeto, de no perder la educación, de no hacer menciones ni acusaciones, ni llamar la gran ramera, la Babilonia a este o al otro grupo, ni de faltar al respeto a nadie. Siempre hemos sido muy respetuosos y todo el mundo lo dice. Hasta la mayoría de exmiembros que han dejado la iglesia lo que siempre dicen es que estaban muy a gusto, que echan de menos. El último vídeo que reaccioné, este chico que estaba con el Abdalá, el Leonardo, que se había dejado la iglesia y que era católico ahora, decía que echaba de menos todo lo que estaba allí, que la gente era tan buena, le trataron tan bien, que lo único que echaba de menos era esa hermandad y ese amor que tenían. Entonces, vamos a obviar eso, que además yo creo que es un buen nombre que tenemos, de que somos gente trabajadora, honrada, honesta, familiar, moralmente con niveles de moral muy altos, por un que se comporte de forma inadecuada, me parece completamente injusto. Y vamos ahora a analizar. Primero voy a hacer dos cosas. Primero te voy a hablar de esta persona que tú citas, que se llama Carlos Ortiz. Te voy a presentar un vídeo del 2 de julio, del 4 de julio creo que es, en el cual analizaba precisamente un debate que tuvo con Veloz, con Carlos Veloz. Y aquí hablo de él muy claramente. Te lo voy a poner para que sepas que no has descubierto el hilo negro, sino que esta persona, por supuesto, es un impresentable, lo llamo yo así. No sé si es miembro porque no lo conozco, aparentemente no debería ni serlo, pero si lo es realmente la excepción a lo que es la norma en la iglesia. Y te voy a poner este vídeo y vamos a ver lo que yo decía de este Carlos Ortiz hace ya... Respecto a Carlos Ortiz, pues parece ser, porque yo no lo conozco, pero que es efectivamente miembro de la iglesia, aunque algunos por su actitud lo dudan, y lo he visto en los comentarios, que realmente dudan que sea miembro de la iglesia por su actitud. Y bueno, voy a ser claro y sincero, ¿no? Sin deseo de insultar ni ofender a nadie, pero me parece que este señor Carlos Ortiz, como miembro de la iglesia, pues da una imagen muy penosa de lo que es ser un miembro de la iglesia.
y ha tenido 2 ocasiones en que, viendo sus vídeos y sus supuestos debates con otras personas de otras religiones, queriendo defender la Iglesia, lo ha hecho de una forma tan penosa, tan patética, tan prepotente, que incluso me ha tocado hacer dos debates a causa de él, porque comentando yo que todos los miembros de la Iglesia no éramos como él, afortunadamente, pues a partir de ahí tuve que representar, dijéramos, un poquito la Iglesia y hacer 2 debates. El segundo no me acuerdo, el primero era con Fran Garcés, un saludo para Fran, hombre cantador católico, y creo que hablamos del bautismo de niños y el bautismo por los muertos, y luego otro, pero no recuerdo ahora mismo, pero también creo que fue con Carlos Blanco, que va a ser el primero que hice con él, y fue a causa de eso, de que hacía debates de una forma tan prepotente y tan mal estructurada, que dejaban ridículo a los miembros de la Iglesia y todo el mundo hablaba mal de él. Entonces yo, cuando entraba y comentaba diciendo que esto no era así, pues entonces me decían, pues ven tú y habla, y pues iba yo y hablaba. Por eso digo que lo conozco de terceros, y por su culpa, su causa, he tenido que hacer 2 debates, pero bueno, han sido buenos, y he defendido a la Iglesia hasta donde yo sé. Pero él tiene una forma, como he dicho, prepotente de hablar, que no corresponde con un buen santo de los últimos días. No se prepara el debate, de hecho, simplemente improvisa, no hace una presentación adecuada ni correcta, va a la suya, improvisa, comenta, no estructura nada, y normalmente abandonaba el debate a mitad, dejaba a la gente con la palabra en la boca y se largaba así directamente, con una educación pésima, ¿no? Sus argumentos eran muy tristes, eran muy pobres, eran de niños de primaria, prácticamente las 4 escrituras básicas que todos conocemos, pero que son insuficientes para hacer una buena presentación o defensa del Evangelio. Entonces, para mí considero que es un mal ejemplo de lo que es un miembro de la Iglesia de Jesucristo. Teniendo en cuenta estos 2 antecedentes, pues voy ahora un poquito a comentar este debate. Que en este debate, bueno, esto era lo que yo decía en su día acerca de él. Este es el vídeo, lo quieren comprobar, es el vídeo que publiqué. Este sud era el Carlos Ortiz, al que tú citas en tu vídeo, y que para ti es tu gran ejemplo de la hipocresía de los santos de los últimos días. Y bueno, repito, juzgar a un grupo de personas por la actitud de uno es completamente injusto. Acusar de hipocresía y falsedad a un grupo de personas porque uno se comporte incorrectamente, eso es difamatorio. Y te llamo a que consideres esto y que hagas una rectificación. Tú, que te consideras tan buen cristiano, y creo que lo eres, y tan defensor de tu fe, y creo que lo eres, pues me gustaría que hicieras una rectificación. Porque a mí me citas mucho, y me citas halagándome, y bueno, me parece muy bien. Yo, mira, contento de que te caiga bien y que me consideres una buena persona. Pero me estás difamando, me estás llamando hipócrita en el fondo. Porque si el Carlos Ortiz para ti es la verdadera cara de los santos de los últimos días, esta persona impresentable, que ya has visto mi opinión de él, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y de alguna manera, aunque a mí me halagues, me estás llamando falso e hipócrita. Porque si yo para ti soy muy bueno, pero la verdadera cara de los santos de los últimos días es la de Carlos Ortiz, me estás diciendo que soy bueno en apariencia, que soy un hipócrita en realidad. No sé si lo has pensado, a lo mejor no lo has pensado, a lo mejor lo has hecho de buena fe, pero en el fondo lo que estás haciendo es insultándonos y difamándonos. Y recuerda que es un pecado grave el hablar mal del prójimo, levantar falso testimonio, es uno de los 10 mandamientos, no levantar falso testimonio, y esto es un falso testimonio, es una cosa muy grave. Probablemente no habláis pensado en tu celo por defender tu fe y atacar todo lo que no sea lo católico, pues arrasas con todo, pero me gustaría que lo consideraras. Y algunas consideraciones y una comparación para que veas un poquito, ¿no? Carlos Ortiz, repito, no es
ni preside la Iglesia, ni es un apóstol, ni es, que yo sepa, ninguna figura de importancia. Sería un miembro común y raso como cualquiera, suponiendo que sea miembro, que todavía no lo sé porque no lo conozco. Pero es muy bonito ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Si yo empezara a hacer un análisis de los miembros rasos de la Iglesia Católica, podría sacar a lo mejor no uno, sino miles de casos peores que este, porque este hombre al final y al cabo fue un debate, le provocaron, porque eso sí, tú dices que no, pero le provocaron porque le llamaron, si tú ves que no lo revisaste, le llamaron no sé qué diabólico, un falso profeta diabólico o algo así, le dijeron una cosa fea y él reaccionó muy mal porque no tenía por qué responder insultando. Tampoco fue un insulto muy grave, pero no era la forma de hacerlo, como él nunca se comporta de una forma normal para un santo de los últimos días. Pero, te repito, es el ejemplo de una persona frente a un grupo de personas que creo que tenemos merecidamente además en esto un buen nombre. Y tú estás tirando por tierra ese buen nombre, se llama difamar y acusar falsamente, levantar falso testimonio. Y ahora vamos a ver un ejemplo en la historia de la Iglesia Católica, un ejemplo de un hombre muy importante, este sí que no era un miembro raso o un miembro común, sino que era una parte importante de la Iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, un poquito de la vida de Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor español, y vamos a ver un poquito de quién era Tomás de Torquemada y vamos a ver si este, que era un dominico, un sacerdote, un fraile dominico, que además era confesor de los Reyes Católicos y fue el primer gran inquisidor de la Inquisición española, promulgado por una bula papal y nombrado, no sé si nombrado por el Papa o por los Reyes, eso ahí no lo sé porque no lo he leído, pero vamos a ver quién era un poquito y qué hizo. Y vamos a ver si esto te parece bien, porque vamos a hacer una comparación. Si tú comparas, vamos a hacer un paralelismo. Si tú comparas lo que es Carlos Ortiz, que insulta y se porta mal educadamente en un debate, con lo que hizo Tomás de Torquemada, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Si todos los santos de los últimos días tenemos un doble rostro porque aparentamos una cosa y luego somos otra, pues a ver si los católicos, no es el caso, pero digo, haciendo el paralelo, todos los católicos serían asesinos y torturadores, como lo fue Tomás de Torquemada, un religioso católico del siglo XVI, siglo XV y XVI. Vamos a ver quién era Tomás de Torquemada, solo para hacer un ejemplo, porque esto es algo además que estoy preparando sobre un vídeo que voy a hacer sobre la Inquisición española, porque vi otro vídeo de otro compañero tuyo que hablaba mucho de la Inquisición española, y yo, como soy español y me gusta mucho la historia, voy a hacer un vídeo al respecto, ya no tanto por el tema religioso, sino por el tema histórico, porque realmente en el vídeo que hice ese otro es un argentino, Guido, no sé qué, Guidi, no sé qué, Catolicismo sin filtro se llama su canal, es un vídeo sobre la Inquisición, que vamos, prácticamente la Inquisición española fue un kindergarten, vamos, que no hicieron aparentemente nada, que vamos, era el mejor tribunal del mundo y que todo el mundo quería que lo juzgara la Inquisición española, que se volvían locos por ser juzgados por la Inquisición, pero bueno, eso es otro vídeo que ya preparé. Vamos a ver qué era Tomás de Torquemada. Fraile dominico, fue el gran inquisidor, primer gran inquisidor de la Inquisición española, nombrado oficialmente en 1483. Confesor y asesor de los Reyes Católicos y tuvo gran influencia en la política religiosa de la corona. ¿Qué hacía la Inquisición? Era una organización jurídica del proceso inquisitorial. La Inquisición tenía un procedimiento formal: arresto, instrucción, interrogatorio, posibilidad de confesión, uso regulado de la tortura para obtener confesiones, sujeta a límites teóricos, claro, que no se muriera en la tortura. Les interesaba que confesara y delataran a sus supuestos seguidores o compañeros. Sentencia, y cuando correspondía entrega al reo a la autoridad civil, que también eran católicos, que no es que fueran de otro planeta, eran católicos, para ejecutar la pena corporal. Estos procedimientos están bien documentados en manuales inquisitoriales y en los archivos, no me lo estoy inventando. Y le he pedido fuentes y las tengo si las quieres.
¿Qué método utilizaban? Tortura y coacción. La tortura se aplicó en muchos tribunales con protocolos para forzar confesiones. No fue un espectáculo inventado por la propaganda, pero su aplicación estaba reglada y no uniformemente extrema en todos los lugares y épocas. Autos de fe y sanciones públicas. La Inquisición usó actos públicos, que se llamaban autos de fe, para leer sentencias y aplicar penas. Desde penitencias públicas, destierro, confiscación de los bienes, eso es lo que siempre era lo primero que hacían, con los que acusaban de herejía cualquier cosa, le confiscaban los bienes y luego a lo mejor le perdonaban la vida, pero los bienes nunca se los devolvían. Y galeras, hasta la entrega a la ejecución capital, que era realizada por la autoridad civil, porque ellos no se manchaban las manos, normalmente mediante la quema, los herejes quemados en la hoguera. Yo le pregunté cuántas ejecuciones hubo bajo su mandato. Él estuvo 15 años. Bueno, las cifras antiguas, que es lo que siempre decís, los protestantes exageraban, sí, exageraron muchísimo y hay muchas cifras que son muy exageradas. Pero las estimaciones modernas basadas en estudios historiográficos contemporáneos sitúan el total de ejecuciones en toda la Inquisición de entre los siglos XV y XIX en cifras mucho menores a los que popularmente se creen. Las estimaciones rigurosas modernas hablan de entre 3.000 y 5.000 ejecuciones en esos 300 años, no solo en la época de Torquemada. Esto procede de estudios archivísticos, revisiones críticas, Henry Kamen y trabajos en las relaciones y los archivos del Santo Oficio. Y luego, además, le pregunto, ¿tuvo Torquemada algo que ver con la expulsión de los judíos en 1492? Porque no solo arrestaba, juzgaba, torturaba y ejecutaba a personas, principalmente judíos conversos, que era lo que más quería, porque como los obligaban a convertirse, luego los vigilaban para que no practicaran su religión en privado. O sea, que no solo los obligaban a convertirse, sino que lo estaban vigilando para ver que la conversión fuera sincera. Si te obligan a una cosa, yo creo que no hay mucha sinceridad, pero ellos no solo los obligaban a convertirse, sino además los vigilaban, y el que seguía manteniendo su religión en secreto, pues lo juzgaban, le confiscaban los bienes, lo torturaban y si era muy grave la cosa, pues lo quemaban directamente en la hoguera. Así es que veamos a ver, porque claro, dice, no, Torquemada tuvo poco tiempo y la mayor parte de las ejecuciones fueron en la época de él y luego no hubo tanto. Claro, es que no quedaron, es que no quedó a quien quemar. Después de Torquemada arrasó con todo, se cargó a todos, asustó a todos por no decir otra cosa más fea y además la mayoría de los que no se quisieron convertir los expulsaron. Entonces, ¿tuvo Torquemada algo que ver con la expulsión de los judíos en 1492? Le pregunta la IA. Sí, Torquemada participó activamente y se le atribuye un papel importante en la redacción y defensa del edicto de expulsión, el llamado Decreto de la Alhambra, el 31 de marzo de 1492. Varios historiadores señalan que Torquemada presentó un proyecto de decreto y que la Inquisición promovió la expulsión como forma de frenar la supuesta influencia de judíos sobre los conversos. La expulsión fue decretada por los reyes católicos, pero la Inquisición y Torquemada jugaron un papel central en su preparación y justificación. Así es que no solamente, aquí tengo Joseph Pérez, Spanish Inquisition, History, Henry Kamen, Spanish Inquisition, Henry Charles, History of the Inquisition of Spain, como se pronuncie. Fuentes fidedignas, no inventos. Y ahora le pregunto sobre las víctimas, sobre las personas que realmente quemaron. Para toda la Inquisición, entre 3.000 y 5.000 ejecuciones. En el periodo específico de Torquemada, que fue de 1483 a 1498, los estudiosos calculan que las ejecuciones fueron varios centenares, probablemente entre 1.000 y 1.500 como máximo en esos 15 años. No es tantas, cientos de miles como los protestantes decían, pero realmente sí. Esto es lo que está aprobado 100%. Hay muchos datos que no existen, que se quemaron archivos, que se perdieron, que se extraviaron, pero esto es lo que está aprobado. Entre 1.500 y 2.000 solamente en sus 15 años. O sea que la mitad de las ejecuciones de los 3 siglos que le dio la Inquisición lo hizo Torquemada en su principio. Por eso digo que arrasó de tal manera que persiguió, condenó y masacró a tanto y luego los expulsó a los que no querían convertirse,
que al final pues los que quedaron después pues no fueron tantas porque arrasó con todo y luego ya los que le siguieron pues fue un paseo por el campo, quemar 4 de vez en cuando y ya está, ¿no? Conclusión: bajo Torquemada, la cifra real teórica de ejecutados probablemente rondó de 1.500 a 2.000 personas en total, con tanto lo que está documentado como lo que se sospecha que falta. Esta sería la mejor estimación global hoy aceptada. Así es que, si comparamos a nuestro querido fray Tomás de Torquemada con los católicos actuales, podríamos decir que hay un rostro oculto en el catolicismo, que vosotros sois unos torturadores y asesinos. Quedaría tan grotesco, ¿verdad? Pues es lo mismo que tú has hecho, más fino, más moderno, pero al final es lo mismo que tú has hecho. La cosa es, esto diréis a lo mejor, no, esto fue hace en el pasado, fue hace 500 años, era otros tiempos. Bueno, vosotros siempre habláis de antigüedad, decís que es la iglesia que fundó Cristo. A eso sí que os agarráis a la antigüedad, a esto no os agarráis a la antigüedad. Esto que hace menos tiempo que el origen de la iglesia, a esto sí, ¿verdad? Y el otro no. Piensa un poquito. Yo solo para terminar diría, ¿esto lo haría un buen cristiano? ¿Tú te crees que Tomás de Torquemada es ejemplo de un buen cristiano? ¿Tomás de Torquemada es el perfecto cristiano? ¿Esto lo haría Cristo? Recuerda que la Inquisición, creo, se hizo con bula papal. Y no sé si eran nombrados por el Papa o por los reyes, o por ambos. Pero era una bula papal, era un decreto del Papa organizar la Inquisición. Y esta Inquisición se encargaba de robar, porque confiscación de bienes es robar, torturar, que no hace falta decir lo que es, desterrar, en el mejor de los casos los desterraban, y ejecutar penas terribles, entre ellas, lógicamente, la quema de las personas. ¿Tú crees que en 15 años quemar entre 1.500 y 2.000 personas es un acto cristiano? ¿Eso lo haría Cristo? Mira, te voy a dar las escrituras de lo que hizo Cristo realmente. Uno está en Lucas 9, 51 al 56, que dice que iba con sus discípulos predicando, envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este es el ejemplo de Cristo. ¿Torquemada hizo esto? Cuando una persona no quería escucharlos, cuando una persona no era de su fe, en este caso eran judíos y moros los que él perseguía, y luego fueron los herejes, porque aquí aún no había nacido el protestantismo aún necesitaba 20 años. Cuando muere Torquemada aún faltan 20 años para que Lutero cuelgue las 97, ¿no? 97 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Luego ya sí persiguieron a los protestantes por herejes. Y entonces aplicaríamos otra escritura, ¿no? Porque los protestantes siguen siendo cristianos y siguen creyendo en Cristo. No se sujetan al Papa ni al rito latino, pero siguen siendo cristianos. No me dirás que no son cristianos. Y vamos a ver lo que hizo Cristo en un caso similar, otra escritura. Marcos 9, 38 al 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso se lo diría yo a protestantes y católicos, que tantas guerras, peleas y luchas han tenido. Ambos siguen a Cristo, ambos predican a Cristo, ambos habrán hecho milagros en nombre de Cristo. Pero si luego se pelean y se matan entre ellos o se persiguen, no están siguiendo el ejemplo de Cristo. No se lo prohibáis, porque el que cree en mí, aunque no sea como yo digo, sigue siendo mi discípulo. Así es que yo creo que, Boris, me gustaría que reflexionaras, tú que tanto me citas, yo también te cito a ti. Por favor, deja de juzgar injustamente a los demás. Mira, no mires la paja en el ojo ajeno
Este Carlos Ortiz es un impresentable, tienes toda la razón del mundo, pero no es lo que somos los santos del último día en general. Y creo que de los pocos que conoces podrías decir que no es así. Y cualquiera, es que en otros canales entrevistan a los misioneros, entrevistan a miembros, los pillan por la calle y suelen ser amables, educados y jamás tienen una mala palabra para con nadie. Esa es la verdadera cara, los santos del último día. Que luego hay excepciones, por supuesto. Hay lobos entre los corderos, sí. Que hay ovejas negras, sí. Pero Torquemada, ¿quién era? Un representante papal, un asesor de los reyes católicos, nombrados por el Papa como católicos, que torturó a miles y quemó como mínimo a 1.500 o 2.000 personas en menos de 15 años. Y desterró luego a los judíos de España, que eran españoles. Esos judíos eran tan españoles como los católicos. Y tenían tanto derecho a vivir en España como los católicos, porque llevaban generaciones viviendo en España. Y eran tan españoles como los cristianos católicos de la época. Y además fueron expulsados porque no tenían la misma fe de Torquemada ni de los reyes, con la aquiescencia, permiso del papa de turno, que no sé cuál era. Así es que dime quién tiene cara oculta, a quién juzgamos y a quién condenamos. Nada más, un abrazo, Boris, y a todos los que me vean, un saludo muy fuerte. Ayúdenme a compartir, denle like, comenten, porque todos los comentarios, los likes y lo que pongan pues ayudarán a que este vídeo sea un poquito más visto por las personas. Ya saben que este canal es pequeñito, que no tenemos muchos seguidores, pero aquí estamos siguiendo, compartiendo lo que creemos y lo que sentimos. Un abrazo a todos.